sí emociona el ritmo, pero me emociona más la teología que contienen esas canciones. No sé, para mí es emocionante poder cantar. Y ¿sabes qué? Me emociona más allá de la música en sí, me emociona el sonido de las voces de los creyentes al unísono. Eso es impresionante porque vamos a leer en algún momento Apocalipsis en este tiempo y vas a escuchar la canción en el cielo y qué poderosa es. Esa canción que un día vamos a cantar todos juntos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra, estoy muy emocionado de poder compartir este tiempo con ustedes. El día de ayer fue el retiro de hombres y créame, yo regresé con tres cosas en mi mente. Primero, lo privilegiado que soy de poder compartir con estos hombres, que no son perfectos, pero son hombres que quieren crecer, que quieren conocer al Señor. Así que me siento muy privilegiado. Número dos, me siento muy humillado de ver la gloria, la grandeza y el poder de Dios en la vida de estos hombres, y yo espero que ustedes también como familia, como hermanos y creyentes puedan verlo. Y número tres, tengo una gran expectativa sobre lo que Dios va a hacer con los hombres en esta iglesia. Así que si tú lo crees, dilo con amén, con fuerza en tu corazón, así es. Buenos días, niños, ¿cómo están? No, así no, es en serio. ¿Cómo están, niños? Qué alegre tenerlos aquí con nosotros, me emociona muchísimo poder compartir. Así que déjenme mostrarles que esta historia que les voy a contar, hoy tenemos a los adultos simplemente acompañándonos, pero esta historia es para todos nosotros. Pero quiero enseñarles la historia del héroe más asombroso que ha existido en el universo. O sea, todos aquellos héroes que alguna vez hemos admirado desde niño quedan simplemente a la sombra del gran y glorioso Jesús. Dios nos creó a su imagen y semejanza en el huerto llamado el Edén para glorificarle y exaltarle. ¿Me están siguiendo? Pero entró el enemigo, el archienemigo del Señor, Satanás, y no solo nos capturó, sino que nos hizo estar en contra de Dios. Y ese el pecado y Satanás destruyeron todo lo que Dios había hecho en perfección para el hombre. Y entonces estábamos en enemistad con Dios. Parecía que todo estaba perdido y entra en escena desde Génesis 3:15 la imagen de ese glorioso héroe y su nombre es Jesús. Y lo que vamos a leer ahorita en Juan, pareciera que estamos perdiendo porque Jesús muere. Y ustedes saben, nos da tristeza cuando nuestros héroes mueren. No sé si vieron Endgame, pero me imagino que todos con los ojos inflamados cuando murió Iron Man. Sí, ¿verdad? Sí, y entonces, ¿qué hacemos si nuestro héroe muere? Pero ese es el secreto de esta gran historia. Y antes de poder leerla, quiero invitarle a que oremos juntos. Señor, te agradezco el privilegio tan grande que nos das de poder compartir la alabanza, la adoración, la exaltación de tu nombre, no solo por medio de la comunión, no solo por medio de tenernos aquí como familia, Señor, redimida, comprada con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino por el hecho de que anhelamos expectantes, Señor, verte de regreso, venir por tu iglesia, Señor, por tu amada esposa. Gracias, Dios, por el privilegio de tener a los niños, nuestros hijos, aquí con nosotros. Es un gran gozo para nosotros que ellos amen, adoren, exalten a nuestro Señor y que lo puedan conocer como su Salvador. Dios, permíteme ser instrumento, Señor, en tus manos. Te pido, Señor, que tu palabra sea predicada, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Vamos a ir a Juan, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 31 al 42. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandaran a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte, así que podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas.
Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también crean. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llegó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con las costumbres de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especies en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Parece que la historia se vuelve sombría. Nuestro héroe ha muerto. Eso es lo que el relato nos dice. Pero déjame darles una perspectiva sobre este relato en el tiempo final. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Dice así: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Pasamos a Apocalipsis 5 y leemos el versículo 1 al 5. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces, dice Juan, comencé a llorar amargamente porque no encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Versículo 9 de capítulo 5. Y cantaban con un cántico nuevo con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, de toda tribu, lengua y nación, y las ha transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar, que cantaban: bendición, honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre. Amén. Ese es el himno de victoria del hombre crucificado, del Cristo crucificado, que ha muerto, que ha sido sepultado y que la Escritura nos enseña que ha resucitado. Amén. Qué interesante que no nos gusta ir a velas. Acompañamos a las personas que sufren la pérdida de un familiar, sí, pero naturalmente no tenemos ese deseo de ir a velas o entierros. Pero cuando leemos Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 al 5, dice este hombre sabio que es necesario pensar en el día de la muerte, que es mucho más importante incluso que el día que vivimos, que nacemos. Que es mejor, dice, para el alma y el corazón pensar en la muerte. Y aquí estamos viendo
la muerte de nuestro Salvador. Y por supuesto, ha habido guerra en contra de esta creencia. ¿Fue la muerte de Cristo una farsa? ¿Cristo mintió sobre su muerte? ¿Los discípulos mintieron sobre su muerte? ¿Fue por ende entonces la muerte y resurrección un engaño para agarrar masas? Quizás nunca hemos pensado en esto, pero es necesario preguntarnos por qué creemos lo que creemos. El relato que leímos en Juan es muy importante para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra fe y nuestras convicciones. Estamos hablando de la muerte, la sepultura de Jesucristo. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, el apóstol Pablo dice que Cristo murió. En el verso 4 del 1 Corintios 15 nos dice que fue enterrado. Entonces no podemos aislar la doctrina de la salvación sin entender la doctrina de la muerte, sepultura y resurrección. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que si Cristo no resucitó entre los muertos, nuestra esperanza, nuestra doctrina, nuestra teología es muerta. No funciona, no sirve. Entonces es importante entender cuáles son las implicaciones que Juan nos quiere mostrar en este texto. ¿Qué está pasando en este texto? Incluso los fariseos que no creían en Cristo como el Mesías, sí creyeron que murió. Porque de hecho en Mateo 27, 62 al 64, llegan al día siguiente donde Pilato y le dicen, sería prudente, necesario, urgente que pongas a tus soldados a custodiar la tumba donde está Jesús, para que no lleguen sus discípulos, lo roben y empiecen a decir que resucitó. De hecho, los saduceos no creían en la resurrección, pero sí creyeron que había muerto. Nos encontramos entre el maravilloso relato de Juan. Me encanta, honestamente, la forma en cómo escribe Juan, la forma en cómo captura en lo personal mi mente y mi corazón. Juan quiere ayudarnos a entender la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Vamos a hablar de la resurrección el próximo domingo. Por supuesto, si no hay muerte, por lógica, no hay resurrección. Si no hay muerte, no hay sepultura, no hay resurrección. Si no hay resurrección, no hay expiación de pecado. Entonces estamos en una miseria completa y total. Porque si Cristo no murió por nuestros pecados, no satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario, no fue a la sepultura, no venció la muerte, no venció a la tumba, nosotros no tenemos esperanza. ¿A dónde radica tu esperanza si empezamos a creer las mentiras de que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es una ficción? De hecho, podemos preguntarnos, ¿es resurrección o resucitación? La idea de que Jesús nunca murió en la cruz se encuentra en el Corán, el cual se escribió en el siglo VII. De hecho, los musulmanes piensan que Jesús huyó a la India y que hasta el día de hoy se puede encontrar una tumba donde están los restos de Jesús. En el siglo XIX se entró en una polémica acerca de la resurrección de Cristo, sugiriendo que en la cruz Jesús solo tuvo un colapso, un desmayo de agotamiento. O sea, no murió, se desmayó. Estaba tan agotado que se desmayó, que parecía que estaba muerto. Otros llegaron a afirmar que a Jesús se le suministró un tipo de droga cuando se le pasó la esponja con vinagre, que cuando absorbió ese vinagre, este líquido tenía una sustancia que lo adormeció completamente, que parecía que había muerto. O sea, imagínense el mundo hasta dónde llega, los sabios de este mundo hasta dónde llegan. Luego empezaron a decir que simplemente no existió una resurrección milagrosa porque no hubo una resucitación milagrosa, no hubo una resurrección milagrosa, simplemente fue una resurrección tramada, planeada. En 1972 resurgió esta hipótesis que se llamó la hipótesis del desmayo, pero con muchos más argumentos. Llegaron a decir que Poncio Pilato estaba detrás también de esta trama, que estaba compaginado con los discípulos, que recibió soborno para permitir que Jesús bajara de la cruz y admitieran que había muerto. Y aunque los autores de esta teoría, no muy inteligente por cierto, no han podido comprobar su hipótesis. Es simplemente una hipótesis. Pero Satanás usa estas mentiras para corromper la mente de los débiles. Porque si Cristo no murió, no fue necesaria su sepultura, no es necesario creer en una resurrección. Entonces, hermanos, ¿dónde está la esperanza? En confiar en la
suficiencia de las Escrituras. Confiando en la suficiencia de las Escrituras. Niños, mamás, papás, abuelitos, tíos, todos los presentes aquí, necesitamos regresar a las Escrituras. A fines del siglo I, los docetistas negaron la resurrección de Jesucristo, negaron que era verdaderamente hombre, por lo tanto negaron que fue verdaderamente su muerte. Entonces, si Jesús no murió, no expió nuestro pecado, no satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario, no tenemos esperanza. Pero la Escritura afirma que Jesucristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, nuestra esperanza está en la vida, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor. Amén. Quizás esto no sea lo más brillante que les voy a mencionar, pero necesitamos entenderlo y comprenderlo. Número 1, Jesús murió. Nuestra esperanza no murió ahí. Nuestra alegría no murió ahí. Nuestra fortaleza no murió ahí. Murió nuestro viejo hombre. Jesús murió. Y vamos a ver el testimonio que Juan en el cual Juan nos guía para poder entenderlo esto. Vamos a ir a Juan 19:31 y dice así: Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados el día siguiente, que era un día de descanso y un día muy especial porque era la Pascua. ¿Ok? Lo que Juan nos dice es que los líderes religiosos están más afanados por la religiosidad. De hecho, están aplicando Deuteronomios 21, 22 y 23. Maldito el hombre que está crucificado, porque si permiten que este hombre esté ahí, maldice la tierra. Y están preocupados por esos detalles de la ley, pero no por el corazón. Pero esto no nos prueba que Jesús murió. Lo que Juan nos lleva es el siguiente paso. Están tan preocupados por la ley, por seguir rigurosamente la ley, que llegan a solicitarle a Pilato que les permita a sus soldados quebrarle las piernas a los que están crucificados para aligerar la muerte de Jesucristo. ¿Ok? Para que ellos no estén ahí. Entonces le piden a Pilato eso. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas. Estoy en el versículo 32 de Juan 19. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba, ¿qué? Muerto. Entonces, la evidencia no es simplemente el testimonio de Juan. Juan está diciendo que los soldados romanos testificaron que Jesús efectivamente estaba muerto. Ahora, quiero que piensen en esto. No pierdan los detalles. En Marcos 15:44, Pilato se sorprende por la muerte de Jesús. De hecho, este es un texto que usan para argumentar que Jesús no murió, porque dicen, Pilato se sorprendió. Esto es un punto teológico poderoso, porque la Escritura dice Jesús que a él no le quitan la vida, Él da la vida. Por eso Él muere así. Él no está muriendo porque le quitaron la vida, Él está muriendo porque Él está dando la vida. 6 horas pasó en aflicción. De hecho, el rango, el promedio que una persona crucificada podía morir o llegaba a morir estando crucificado era entre 2 a 3 días. Por eso la sorpresa de Pilato. Pero lo que nos enseña teológicamente es que Jesús está entregando su vida en la cruz del Calvario. ¿Quieren quebrarle las piernas? Llegaron a Jesús, pero este soldado que no tiene ningún permiso para pensar, ¿ok? Quiero que piensen en esto. Es por decirlo así, es un hombre encargado en hacer, en ejecutar y usar la violencia. A él no se le contrató para ser soldado y razonar. A él sí le dicen, toma el vaso y quebrarle las piernas a esos hombres. Él dice, sí Señor, tomo el vaso y quiebro las piernas. Este acto soberano de Dios nos enseña algo poderoso. Que Dios murió, pero que Dios está en control. Ahora piensen en esto. ¿Por qué un soldado iba a arriesgar su vida por un hombre que era acusado como criminal? No hacer caso a la orden de Pilato era estar atentando en contra de su propia vida. Sin embargo, toma la decisión y dice, ese hombre está muerto, no es necesario quebrarle las piernas. Llegar a esta conclusión es la soberanía, es la providencia de Dios. El soldado dice que Jesús estaba muerto.
no había ninguna razón para ignorar las órdenes de Pilato. No había ninguna razón para que este hombre estuviera pensando y meditando sobre la muerte. Pero sin embargo, la providencia de Dios nos enseña que Él está en control. Jesús murió, pero Dios está en control. Amén. Dios está en control. Juan 19:34, el evangelista nos da la segunda razón para que nosotros afirmemos la muerte de Cristo. No solo nos está diciendo la Escritura, nos está diciendo que el soldado dijo que estaba muerto. En Juan 19, 36 creo que dice, 34. Sin embargo, dice, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. O sea, médicamente esto es comprobado. Sus pulmones estaban llenos de agua y su corazón, al ser traspasado con la lanza, tiró sangre. De hecho, el orden que Juan le da, porque primero traspasa sus pulmones, sale el agua, o algo que parece agua, y después traspasa su corazón y sale la sangre. Y dice la gente, no, se equivocó, es un testimonio falso porque Juan pone primero la sangre. De hecho, la escritura hebrea le da predominancia a aquello que sale en más exceso, o que sale en más abundancia. La sangre era más abundante, por eso Juan escribe primero sangre y después agua. Ahora, hipotéticamente pensemos que Jesús no está muerto, que simplemente está desmayado. Pensemos hipotéticamente eso. El hecho que fue traspasado con una lanza lo mató. Era imposible que sobreviviera. Después de ser lacerado de tal manera, de ser crucificado en la cruz. Y de hecho Jesús dice en Juan 20:27 que la herida era tan preeminente, tan grande, que Él dice, ¿quieren ver mis heridas? Mete tu mano en mi costado. No era una heridita, no era un pinchazo de alfiler, era una lanza que atravesaron la humanidad de Cristo. Que Él dice, mete tus manos ahí. Eso nos enseña de la providencia de Dios. Número 3, las afirmaciones que Juan nos da acerca de que Jesús efectivamente murió. La da en Juan 19:40. Y dice así. Lo acompañó Nicodemo en el 39, versículo 40. De acuerdo con las costumbres de los entierros judíos, dice que José de Arimatea y Nicodemo iban a preparar el cuerpo sin vida de Jesucristo y meterlo en la tumba. Juan no escribiría esto si hubiese una duda tanto en José de Arimatea y Nicodemo que Jesús no estaba muerto. Entonces la evidencia es para nosotros darnos ánimo y esperanza. Porque Satanás va a querer restar, mermar las promesas de Dios. Y si él puede poner duda en su muerte, sepultura y resurrección, ¿qué esperanza tienes entonces? Pero el apóstol Juan nos dice, hay esperanza porque Él murió, Él fue sepultado y resucitó entre los muertos. Gloria a Dios. Qué promesas tan profundas. Entonces podemos estar seguros que si Jesús murió y fue sepultado y ha resucitado, juntamente con Él nosotros tenemos las promesas de Dios. Porque en Cristo las promesas se cumplieron y fueron un resonante sí. Impresionante. Juan nos relata la historia de dos personajes nuevos. Ya conocemos a uno, Nicodemo en Juan 3, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero nos introduce a alguien nuevo, se llama José de Arimatea. Juan nos dice muchas cosas de estos hombres. Primero nos dice que son discípulos, pero nos dice que son discípulos en secreto. No solo nos dice que eran discípulos, pero también nos dice que ellos eran discípulos en secreto porque tenían miedo de lo que iban a pensar los demás. Ellos tenían temor del hombre. Ahí lo dice en Juan capítulo 19, versículo 38. Más tarde José de Arimatea, que había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, tenía temor. Más adelante, cuando relata la historia de Nicodemo, dice en el verso 39, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Esta forma de recalcar Juan
que este hombre había dicho de noche y no de día a ver al maestro, era porque quería recordarnos a nosotros que también tenía temor de los hombres, ¿ok? Entonces Juan hace aquí, por eso me encanta la forma en cómo escribe Juan. Juan hace dos cosas, hace una distinción y hace un contraste. Primero, el contraste tiene una forma peculiar de mostrarlo porque nos dice que los discípulos secretos están ahí. Ahora les pregunto, ¿dónde estaban los discípulos que habían dicho que amaban al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas? Es impresionante la forma en cómo Juan empieza a mostrarnos que aquellos que quizás nosotros podemos decir, no, qué barbaridad, eran discípulos secretos. Incluso pienso que Juan no estaba de acuerdo con la forma de vida de estos hombres, pero la forma en cómo lo describe nos lleva a una profundidad mucho mayor. Hay un contraste de decirle, ¿dónde están entonces los discípulos que dijeron o hablaron que amaban al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza? No están, pero están estos, que una vez tuvieron temor de los hombres, pero se acabó. La distinción que hace es que Juan nos lleva a observar, o que podamos observar, que estos hombres efectivamente estaban más preocupados por su posición, estaban más preocupados por su privilegio, estaban más preocupados por honrar a los hombres que honrar al Señor. Pero hay un cambio y Juan quiere que lo notemos. Por eso él vuelve a remarcar que eran hombres que tenían temor, que eran discípulos en secreto, pero tenían temor de lo que iban a decir la gente. Pero Juan quiere que miremos que hay un cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora está José de Arimatea ahí? ¿Por qué Nicodemo se presenta? ¿Por qué responder ahora que Cristo ha muerto? ¿Por qué seguir ahora con esto? Podrían seguir en secreto. ¿Ya Cristo murió? ¿Qué cambió? ¿Por qué arriesgar su posición? ¿Por qué arriesgar sus recursos? ¿Por qué arriesgar su vida? ¿Por qué anteponerse ante el rechazo del Sanedrín? ¿Por qué parece que se están uniendo a una causa que parece perdida? Son importantes estas preguntas. ¿Por qué el cambio? Porque la cruz lo cambia todo. Cambió sus convicciones, cambió sus percepciones. Ya no vale nada más lo que tenían. Estos hombres fueron testigos de Cristo en la cruz del Calvario. Verlo crucificado, verlo ahí, verlo morir, cambió completamente y radicalmente su estilo de vida. Eso significa que la teología en el corazón de estos hombres llegó hasta el corazón y cambió completamente cómo vivían. Y eso, hermanos, es lo que Juan quiere enseñarnos. Que si realmente hemos confiado y creído en el Señor, van a haber cambios. La Escritura dice, el que robaba ya no robe más. El que mentía, que no mienta más. Hay un cambio. Ya no se deleita en los placeres de este mundo, se deleita en su Señor. Y eso es lo que ocurre ahí con José de Arimatea y Nicodemo. Se encuentran con la cruz. Esa es la transformación del evangelio. Es como chocar con un cabezal. ¿Qué pasa? Te destroza. No puedes seguir caminando en la misma dirección. Eso hace la cruz. Y cuando hemos sido regenerados, transformados por el poder de su palabra, la cruz lo cambia todo. Hermanos, mi anhelo, mi deseo, mi ánimo para ti, mira a la cruz. Mira al Cristo crucificado y que esa realidad en tu vida te envuelva y transforme tu vida radicalmente. Eso significa que no serás el mismo. Es una garantía cuando chocas con la gracia de la cruz, te cambia, te transforma, te da una perspectiva superior, mayor, porque ahora ya no vives para ti, vives para la gloria de su nombre. Por lo tanto, dicho de otra manera, es imposible decir que has nacido de nuevo y sigues viviendo de la misma forma que has vivido toda tu vida. ¿Por qué? Porque has chocado con la cruz. Es impactante para mí. Mi ánimo, mi urgencia y mi deseo es que realmente seamos impactados por el poder de la cruz, del Cristo crucificado, del Cristo sepultado y del Cristo resucitado.
Eso cambia mis perspectivas. Cómo he de ver la vida. Eso se llama cosmovisión. Cómo a raíz del sacrificio perfecto de Cristo Jesús se transforma, cambia mis pensamientos, mis prioridades, mis anhelos, mis deseos. Cómo como papá, al ver la cruz de Cristo y su sacrificio perfecto, cómo impacta mi vida, mi familia, mi esposa y mis hijos. Cómo pienso ahora para dejar un legado, que ellos puedan confiar y creer en la suficiencia de las Escrituras. Esto no es un movimiento filosófico. Esto es una revolución, una transformación, una reforma completa y total. Estabas antes en tus delitos y pecados y ahora te deleitas en el Señor. Hay un cambio. Cristo murió, pero Dios está en control. Mira cómo nos muestra esto Juan en los siguientes textos. Cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, describe esto en Juan 19:36. Permítame leérselos. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las Escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. Si no observamos los detalles de la gracia aquí, perderemos la majestuosidad de la supremacía de Dios. Número uno, ningún soldado romano tenía la libertad de cumplir o no cumplir la orden de su superior. El hecho que Pilato le dice, quiebren las piernas de estos hombres, era un hecho, tenían que hacerlo. El hecho que Juan nos lleva al asombro de que estos hombres están contemplando al Cristo muerto es la supremacía de Dios en los eventos. Porque cuando escribe Juan, el evangelista Juan escribe Juan 19:36, él tiene en mente Éxodo 12:46, que aquella ofrenda para la primera Pascua tenía que ser una ofrenda pura y sin mancha, sus huesos no tendrían que ser quebrados. Esa es la supremacía de Dios sobre las cosas. Tiene en mente Números 9:12 y tiene en mente Salmos 34:20. Todo está siendo orquestado por el arquitecto de la salvación. Estos actos y eventos no es que Satanás está ganando. De hecho es todo lo contrario. Dios está mostrando su gloria y su poder. Es significativo entender esto. Los soldados tenían que cumplir sus órdenes. Pero Dios en su gracia y su misericordia usa estos mismos hombres, estos mismos medios para mostrar su gracia y su misericordia. Me impresiona esto también porque no había razón alguna para que este soldado tomara la lanza y pasara la lanza al costado de Jesús. Pero lo que me enseña es el control de Dios sobre las cosas, porque se cumple la profecía. Cuando dice en Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron. Dios está en control. Dios ha estado en control siempre. Mira, este es el cuadro o la circunstancia en la que menos podemos tener control, la muerte. Y estamos ante ella, la estamos viendo ahí. Jesús está muriendo, pero ¿qué le hace? Cosmovisión que Dios nos da de que incluso en ese momento en que el ser humano pierde toda esperanza, Dios muestra que Él sigue en completo control al usar a estos soldados y cumplir su palabra. Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron. Apocalipsis 1:7 se cumple en Juan 19. Y es un vistazo preliminar de lo que ocurrirá en Apocalipsis 1:7 cuando miremos a Cristo, el que fue traspasado. Se cumple Isaías 53:5, refiriéndose al siervo sufriente, aquel que fue traspasado por nuestras transgresiones. Juan nos dice que estos no son eventos al azar. Juan no nos dice que esta es la iniciativa recurrente del hombre. Dios está usando su poder, su gloria y su majestad para recordarnos algo que necesitamos, obviamente, recordar: que Dios está, sigue y seguirá en control.
en su sepultura, en su muerte, Dios está orquestando todos los detalles para el cumplimiento de sus propósitos. No olvides esto, Dios es un Dios de detalles, es un Dios soberano y un Dios de control. Pensando en lo que ocurre en la vida de José, Arimatea y Nicodemo, quiero entrar a la parte práctica para nosotros. Número 3, Cristo es digno aunque nos rechacen. Segundo Timoteo 3:12 dice que aquel que quiere vivir una vida piadosa sufrirá aflicciones. Mi pregunta para ti, ¿a qué le temes? ¿Le tienes temor al rechazo de la gente? Al entrar José, Arimatea y Nicodemo y dimitir de su posición de ser discípulos en secreto y hablar con Pilatos y recibir a Cristo para sepultarlo, ellos estaban poniéndose al frente para recibir ahora la persecución del Sanedrín. Ellos iban a recibir la ira del Sanedrín, el rechazo de los miembros del consejo. A partir de ese momento, José de Arimatea perdería todos los beneficios que su posición le daba. Perdería toda la influencia que tenía. Te pregunto, ¿tú a qué le tienes miedo? ¿A qué temes o qué temes perder? Influencia, poder, gloria. Estos hombres nos dan una gran lección. Su reputación, su influencia, iban a ser vistos como traidores. Todo lo que tenían lo rechazaron porque vieron a Cristo como lo que Él es. Cristo es digno, aunque nos rechacen. Cristo es digno, hermanos. Las Escrituras nos dicen, cuando contemplamos todo el panorama acerca de José de Arimatea, es que José de Arimatea era un miembro destacado del Sanedrín, que era un hombre con una buena posición, era un hombre rico, dice Mateo. En Lucas nos dice que era un hombre íntegro. Él usa dos palabras, bueno y justo, pero se está refiriendo a eso, a integridad. Y que no había consentido el plan de crucificar a Jesús, pero no había sido valiente y fuerte de ponerse a favor de Jesús. Tuvo una posición políticamente aceptable. Pero sin embargo vemos que la cruz cambia todo, y al ver a Cristo que es digno, no importa el rechazo, prefieren seguir a Cristo. Número 4, perdón. Cristo es más digno que la religiosidad. Mira qué interesante. Y de hecho, la Escritura dice en Marcos 15:43 que José de Arimatea se llenó de coraje y valor, lo que significa que el hecho de ir a visitar a Pilato representaba un peligro para su vida. Pero sin embargo se llena de coraje y valor y va a verlo. Pero Cristo es más digno que esa religiosidad. ¿Se recuerdan en los capítulos anteriores que el Sanedrín no quiso ni siquiera entrar al patio de la casa de Pilato porque no querían contaminarse? Sin embargo, ahora José de Arimatea entra a hablar con Pilatos. Segunda cosa que me muestra, no está pensando en el rudimento de la ley. Está viendo a Cristo como lo más precioso, que no importa, y habla con Pilato personalmente. El hecho de pedir tomar a Cristo significaba que al momento de tocar a Cristo, que estaba muerto, la ley dice que era impuro. No le importó eso, porque tenía a Cristo, como la Escritura nos enseña, como la perla de gran valor. ¿Por qué? Porque Cristo es más digno
aún que la religiosidad. En Lucas 18, Jesús cuenta una parábola para mostrarle la religiosidad a los fariseos. Luego Jesús contó, Lucas 18, 9 al 14, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y le doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos, que era una posición menospreciada, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Cristo es más digno que la religiosidad o tu apariencia de piedad o tu moralismo o tu legalismo. ¿Por qué? Porque Cristo es digno de todo. Cristo es digno de todo. Mateo 13, 45 y 46, Él dijo: este es como el hombre que encuentra una perla y decide vender todo por obtener esa perla de gran valor. José de Arimatea y Nicodemo lo entendieron a los pies de la cruz, que Cristo era digno de todo. Tanto José de Arimatea como Nicodemo estaban bastante bien. Tenían recursos, tenían un cargo, tenían fama, tenían prestigio, tenían poder. Pero al reconocer la cruz y al ver la cruz, ambos renunciaron a todo eso por tener que obtener a Cristo, porque Cristo es digno. No sé a qué cosas estás aferrado hoy, qué anhelos, sueños, deseos o frustraciones estás aferrado hoy. Lo que el testimonio, la evidencia de estos hombres es que la cruz cambió radicalmente sus convicciones. José tuvo que renunciar a su tumba personal. De hecho, tenía un gran valor porque era una tumba sin uso. En ese tiempo ese era un recurso preciado. Y que fuera nueva le agregaban un valor adicional. Y Juan nos dice que no solo era nueva, sino que también había un huerto en ella. Eso duplicaba el valor de algo costosísimo. Lo que nos está diciendo es que José, de hecho, él piensa que Jesús no va a resucitar. Se está creyendo que Jesús murió, por eso lo están preparando así. Lo que quiero traer a colación aquí es que José de Arimatea no está poniendo valor a esas cosas. Por su Señor, decidió perder esa posición preciada en ese entonces, valorada grandemente por su Señor. No le importó eso. Cuando Nicodemo llegó, dice que trajo suministros y muchas especies costosas. De hecho, la cantidad de especies que trajo Nicodemo es lo que se usaba para untar a un rey. Entonces, este pequeño destello no nos muestra la derrota de Cristo en la cruz. Nos empieza a mostrar la exaltación de Cristo. Muere como un siervo humilde, pero empiezan a verse los destellos del rey que ha de resucitar. Porque Nicodemo lleva esto para demostrarnos a nosotros en la supremacía y soberanía de Dios de que ese es el rey que ha de resucitar. Les costó todo a estos 2 hombres. A veces pienso en los mártires. ¿Qué tanto nosotros estaríamos dispuestos a perder? ¿Estarías dispuesto a perder tu vida por el Evangelio?
tu reputación por el Evangelio? ¿Estarías dispuesto a perderlo todo por ganarlo todo en Cristo? Si estos hombres se unieron a la iglesia primitiva en Jerusalén, significa también que tuvieron que vender todo para el sostenimiento de los santos en Jerusalén. Su transformación fue radical, porque habían encontrado la perla de gran valor. Yo no estoy diciendo con esto que tienes que vender todo, ¿ok? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si las cosas que hoy tienen más valor que Cristo, quizás no eres creyente. Bueno, lo más probable es que no lo eres. Pero si estás luchando con eso, si estás luchando que las cosas de este mundo tienen más valor que Cristo, quiero decirte esto: Cristo es más precioso que todos los oros juntos de este mundo. Y eso hace la cruz. Si no has visto la gloria de Cristo en la cruz, pensarás que las cosas que tienes y posees es lo que te convierte en hombre, lo que te convierte en persona, o lo que te convierte en alguien respetable. Lo que la Biblia nos enseña a través del testimonio de Juan, de Nicodemo y José de Arimatea, es que nada vale excepto Cristo. Jesús hizo una afirmación radical en Lucas 14:33, que no podemos ser sus discípulos a menos que renunciemos a todo. ¿A qué no quieres renunciar hoy? ¿A qué estás tan apegado hoy? ¿Tu propia vida? Mateo 16:24-27, luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Muchos de los que aquí están presentes están aferrados a su propia vida. Tú eres tu propio Dios con D minúscula. ¿Vas a soltar todo eso por obtener a Cristo? ¿Por agarrar a Cristo como la perla de gran valor? Abandonen su manera egoísta de vivir, tomen su cruz y síganme. Escuchen bien, versículo 25. Si tratas de aferrarte a la vida, es una garantía. Jesús está diciendo que si te tratas de agarrar de estas cosas, efectivamente perderás tu vida. Pero si entregas tu vida por causa de Cristo, la salvarás. Jesús te pregunta: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo pero pierdes tu propia alma? Quiero que pienses en eso por un momento. ¿Qué beneficio tienes si puedes conservar tus posesiones, tu posición, tu prestigio, tu honor, tu gloria, pero pierdes tu alma? ¿Qué ganancia hay en eso? ¿Qué jactancia hay en eso? ¿Qué gloria hay en eso? ¿Qué beneficio obtienes si ganas al mundo pero pierdes tu propia alma? Te pregunto, ¿qué cosas tienes miedo de perder? ¿Qué cosas tienes miedo de perder? ¿Qué cosas estás anhelando más que Cristo? ¿Qué cosas estás persiguiendo más afanado que glorificar a Cristo? ¿Qué es aquello que te hace falta y que te hace sentir inseguro o vacío? ¿Qué es aquello que dices, si tuviera esto estaría mejor? No puedes tener a Cristo y el mundo, a Cristo y todo lo demás. Obtienes a Cristo con todo tu corazón, con toda su fuerza, y rechazas todo lo demás, o no lo tienes. Dios quiere el 100% de tu vida. Por eso le dijo a sus discípulos: amen al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su ser. Amen al Señor. ¿Qué estás buscando? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres más?
¿Para quién estás viviendo hoy? ¿Para ti o para Cristo? ¿Es Cristo la perla de gran valor en tu vida? ¿Es Cristo altamente apreciado en tu familia, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Hablar de Cristo, hablar de otra cosa? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Que estés tan empeñado por perderla, por obtener eso que anhelas? Cristo es digno. Cristo es digno. Déjame darte el testimonio de otro hombre transformado radicalmente en la cruz. La cruz lo cambia todo porque Cristo es digno. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo dice: antes creía que estas cosas eran valiosas. Era un sinnúmero de cosas que para él eran valiosas. ¿Qué cosas son valiosas para ti hoy? Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que nada tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Nada más tiene valor, excepto lo que Cristo hizo. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Ahí está tu valía, ahí está tu coraje, ahí está tu valor. ¿Dónde está realmente tu dependencia? Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y dice: por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Porque Pablo también entendió que Cristo es digno de todo. En la forma en cómo vives, ¿en qué áreas tú estás diciendo de que Cristo no es digno? Pero la enseñanza de Juan es para que creamos, dice. El testimonio de Juan dice que para que nosotros creamos. Cristo es digno porque Cristo es suficiente. Oremos. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Dios, por mostrarnos, enseñarnos, corregirnos, dirigirnos, Señor, a apreciar, Señor, tu obra en la cruz del Calvario como lo más preciado. Tu muerte, tu vida, tu muerte, sepultura y resurrección. Ahí se define quién soy. Ahí se definen mis posesiones más grandes y valiosas, Cristo. Ahí se define mi coraje y mi valentía, Cristo. Ahí se define en dónde estoy, cuál es mi posición como un hijo de Dios, Cristo. Cristo es digno. Señor, ayúdenos a entender esto de corazón. Al ver a Cristo crucificado y resucitado, la vida cambia. No seguiremos siendo los mismos después de ser enfrentados a la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Oro, Señor, para que todos los que están aquí escuchando puedan ser consumidos por tu grandeza, por tu poder y tu majestad, y podamos verte por lo que eres. Precioso, Señor, nuestro tesoro real. Gracias, Dios, por tu palabra. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.